Muy buenas a todos y sean bienvenidos al canal del Relator JS, ese que en esta ocasión te trae las partes finales del capítulo 2 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior tuvimos a Hajime y las demás que llegaron al reino. Hajime entonces fue directamente a rescatar a la profe Aiko. Sin embargo, en medio del rescate escucharon la invasión del ejército demoníaco y lo más importante, la aparición del apóstol de Hit, Noint. Lamentablemente este enfrentamiento quedará para el próximo capítulo, ya que en este veremos a Yuichi enfrentándose a Freyd y a su ejército de demonios. Antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal y seguir trayéndote los siguientes capítulos. Bueno, entonces, no me enredo más y mejor, comencemos este relato. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. La invasión de la capital. Parte 3. Cuando Freyd emergió completamente del portal, 100 dragones de ceniza y sus jinetes demoníacos rodearon a Yu y Xia. Hubo un estruendo y parte de la muralla exterior de la ciudad se derrumbó. Demonios y monstruos se apiñaron en la ciudad. Un número de escuadrones se separaron y empezaron a correr hacia Freyd. Parecía que Freyd quería asegurarse de acabar con las chicas para siempre. Y pensar que realmente sobrevivieron. La tenacidad de ese hombre es algo que no debería haber subestimado. Él es peligroso, pero para derrotarlo tendré que asegurarme de que sus compañeras mueran primero. Yu y Xia le sonrieron sin miedo, dijeron las mismas palabras que Hajime había dicho hace unos segundos, a 8000 metros por encima de ellas. Me gustaría verte intentarlo. Solo trata de matarme si puedes. El ejército de monstruos y demonios atacaron todos a la vez, jabalinas ardientes lo suficientemente calientes como para quemar el aire, chorros de agua lo suficientemente potentes como para atravesar el acero, hojas de viento más afiladas que espadas, bloques de hielo más grandes que rocas, esferas grises oscuras llenas hasta el borde con magia de petrificación y rayos de trueno chispeantes. Todos ellos se abalanzaron sobre las dos niñas. Sumado a todo eso, una enorme aurora siguió a todos los otros hechizos. Había 40 demonios y más de 100 monstruos. Sus ataques volaron desde todas las direcciones imaginables. Los hechizos se unieron en una tormenta de magia mortal, pero ni Xia ni Yue parecían estar un poco preocupadas. De hecho, ni siquiera intentaron esquivarlo. La mayoría de los demonios asumieron que se habían rendido. Freyd, sin embargo, tuvo una premonición siniestra. Se apresuró a levantar y alejar a su dragón. Entonces Yue lanzó su hechizo, Grieta Cósmica. Dos portales resplandecientes aparecieron frente a la aurora. Freyd estrechó las cejas. Como los dos portales estaban uno al lado del otro, incluso si la luz entraba en uno, saldría del otro y golpearía a las chicas de todos modos. El error de Freyd había sido asumir que Yu había invocado solo un par de portales. Esto se debía a que llamar a una sola pareja a la vez era lo máximo que él podía hacer. Debido a que Freyd estaba distraído por los dos portales frente a las chicas, se dio cuenta demasiado tarde de que había un tercer portal detrás de él. Yu y Xia desaparecieron dentro del primer portal, mientras que la segunda se tragó la aurora y le escupió detrás de los demonios. Freyd gritó una advertencia, pero no había tiempo para que escaparan. Freyd pudo salir del camino a tiempo, pero la mayor parte de su ejército fue destruido por la mortífera aurora. ¿Cómo te atreves a hacerme matar a mis hombres? Te subestimé. Debería haber predicho que serías capaz de abrir múltiples portales a la vez. A través de su ira, Freyd sintió una creciente semilla de miedo. Yu era capaz de hazañas mágicas mucho más impresionantes que él, incluso con los mismos hechizos. Tenía curiosidad por saber cómo era capaz de lanzar hechizos sin encantamientos ni círculos mágicos, pero su prioridad era averiguar dónde habían desaparecido sus oponentes. Uno de sus hombres señaló a la pared exterior. Yu y Xi estaban de pie encima. No habían querido luchar en la ciudad porque existía la posibilidad de que ciudadanos inocentes quedaran atrapados en la batalla. Además, sabía que no cancelarían toda la invasión solo para perseguirlas. Esto era un desafío. Si las quería, tendría que luchar contra ellas sin todo su ejército. Por otro lado, si las dejaban en paz, dejaría su retaguardia vulnerable a cualquier ataque. Freyd sabía que no podía ignorarlas, se dirigió hacia ellas con su visión lejana y vio a Yue y a Xia extender sus manos y enroscar sus dedos hacia atrás como si dijeran, adelante, ven por nosotras.
Los demonios estaban furiosos, no solo estaban siendo menospreciados por una conejita y una niña más baja que un niño, estaba claro que estaban seguros de que los demonios ni siquiera supondrían una amenaza para ellas. Aunque eran pocos en número, los demonios confiaban en que eran las criaturas más fuertes de la tierra, se enorgullecían de ello y ver ese orgullo pisoteado los enfurecía. Los demonios escupieron maldiciones y atacaron, sin embargo, no se apresuraron a avanzar a ciegas, desconfiaban de la poderosa magia de Yue y enviaron primero a los monstruos como escudos. Muchos de los monstruos y demonios en el suelo también atacaron a Yue. Xia tenía una increíble cantidad de balas explosivas almacenadas dentro de su tesoro oculto, así que sabía que no necesitaba tener nada en reserva. Disparó una bala tras otra a las hordas de enemigos. Ondas de maná de color azul pálido explotaron por todo el campo de batalla, matando a todo lo que tocaban. Todo lo que quedaba a su paso eran cadáveres aplastados. Para detener la locura de Xia, el dragón blanco de Frey y los dragones de ceniza le dispararon su aliento. Incluso Xia, con su cuerpo fortalecido, no saldría viva de un ataque tan concentrado. Sin embargo, no estaba ni un poco preocupada. Yue lanzó separación espacial invocando una esfera negra frente a Xia. El agujero negro súper denso dobló la trayectoria del aliento de los dragones y los absorbió a todos. También usaste eso antes. Debe ser magia antigua que aún no he adquirido. Escuchen, hombres, me llevaré a esa maga rubia. El resto de ustedes debe derribar a esa conejita. Manténganlas separadas y no dejen que coordinen sus ataques. ¡Sí, señor! Frey determinó que sería más fácil enfrentarse a ellas por separado. Xia trató de volver corriendo hacia Yue, pero uno de los demonios envolvió a su águila negra en un tornado y le disparó directamente hacia ella. Ella intentó apartarse del camino, pero otros demonios intentaron lo mismo, haciéndolo más difícil. Y así, en vez de eso, usó el retroceso de Druken para apartarse del camino y balanceó su martillo en un amplio arco, volándolos a todos. Otra ola de demonios le disparó y esta vez sabía que no tendría tiempo para esquivar o contrarrestar, así que levantó a Druken y tomó una postura defensiva. Ella apretó uno de los muchos gatillos de su martillo y un escudo redondo salió del extremo con un golpe metálico. ¡Te mataré aunque me cueste la vida! El demonio rubio que corría hacia ella dijo eso con tanta fuerza que Xia dudaba de que solo fuera la ira hacia sus compañeros muertos lo que la alimentaba. Xia fue constantemente empujada hacia atrás, cada vez más y más lejos de Yue. Ella jugó con la idea de aumentar su peso y retirarse temporalmente al suelo, pero antes de que pudiera hacerlo, se abrió un portal detrás de ella. Miró y vio a Frey ordenando oleada tras oleada de demonios y monstruos para mantener a Yue ocupada, mientras él lanzaba otro hechizo de teletransportación. Yue-san, lo siento, pero no puedo regresar contigo. No te preocupes, mataré a este tipo por ti. Justo antes de que le empujaran a través del portal, Xia vio a Yue levantarle los pulgares. Xia le devolvió la sonrisa a su amiga con cualquier sensación de preocupación que sintiera en su cara. El demonio que la atacó gruñó, odiaba ser ignorado, especialmente cuando estaba justo delante de ella. Xia se dejó empujar hacia atrás por el enemigo y cayó a través del portal. Esa cara sonriente tuya me enferma. Voy a arrancarte las extremidades y arrastrar tu cadáver delante de tus amigos. Esa fue la primera cosa que Xia escuchó cuando salió al aire al otro lado del portal. Parecía como si este demonio en particular le guardara rencor a Xia. Ella le dio la cabeza confundida mientras le miraba. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio? Ni siquiera sé quién eres. ¿Recuerdas a la mujer demonio pelirroja que mataste? Xia no entendía por qué de repente estaba mencionando a una mujer. El hombre rechinó los dientes pensando que Xia no la recordaba en absoluto. Le gritó a Xia con su voz goteando veneno. ¡La que mataste en el gran laberinto de Orcus! Ah, ¿te refieres a ella? Viendo que Xia se había olvidado totalmente de ella hasta ahora, el hombre rugió y le envió un aluvión de cuchillas de viento. Xia esquivó a todas sin siquiera mirar. Oye, ¿qué era tan importante en ella? No entiendo por qué estás tan enojado. Se llamaba Cadleya y era mi prometida. Ah, ya veo. Bueno, eso lo explica. Xia sintió comprensivamente. Parecía que este hombre era Midgale, el tipo del que había hablado la demonio que habían matado. Xia no sabía cómo se había enterado de que fue Hajime quien la había matado, pero parecía que había venido por venganza. Por eso quería matar a Yue y Xia y luego arrastrar sus cadáveres delante de Hajime. ¿Qué te dio derecho a matar a Cadleya? Era amable, sabia y leal. ¿Y por qué debería importarme? ¿Qué dijiste?
Si no quería morir, no debería haber luchado contra nosotros en primer lugar. Quiero decir, ella fue la que nos atacó. Hajime-san incluso se lo advirtió, le dio la oportunidad de huir. Puedo entender por qué quieras vengar a tu amante muerta, pero no tiene sentido hablarme de ella. No tiene nada que ver conmigo. Si hubieras matado a alguien que me importaba, querrías saber qué clase de persona era, ¿no, verdad? ¡Cállate! Te haré pagar por lo que le hiciste a Carleya. No morirás tan fácilmente. Midgale creó otro tornado y lo envió volando directo hacia Shia. Viendo que no necesitaba rodear al águila, Shia adivinó que era su propia magia la que hacía eso y no la del águila negra. Con otro canto, Midgale invocó numerosas cuchillas de viento para cortar el camino de retirada de Shia. Shia voló las cuchillas de viento con un golpe de Druken, luego se hizo más ligera y saltó fuera del camino del águila. Sin embargo, en el tiempo que habían estado hablando, muchos otros demonios también habían aparecido a través del portal. Shia era ahora superada en números. A juzgar por el hecho de que todos estaban montando águilas negras, adivinó que estos demonios eran el escuadrón personal de Midgale. Los demonios dispararon simultáneamente un aluvión de agujas de piedra contra Shia, cayeron sobre ella como una granizada. Sin embargo, simplemente desvió a todos con una bala explosiva de Druken. Luego saltó a la abertura que había creado y se acercó a uno de los demonios mientras cabalgaban sobre las águilas. Sin piedad, Shia golpeó a Druken contra él. Sus huesos y órganos fueron aplastados instantáneamente y fue enviado volando hacia la oscuridad. Entonces Shia extendió el mango de Druken y pulverizó a otra pareja de águilas demoníacas un poco más lejos. ¡No dejen que se acerque! ¡Ataquen desde arriba! ¡Mantengan su distancia y entiérrenla en un aluvión de magia y agujas de piedra! Midgale instantáneamente captó el alcance de la fuerza de combate cuerpo a cuerpo de Shia y ordenó a sus hombres que se retiraran. Los demonios rodearon a Shia y una vez más le llovieron hechizos, pero ella esquivó con ligereza cada ataque, bailando a través del cielo con la ayuda de sus botas aerodinámicas. Pero cada vez que intentaba acercarse a un enemigo, volaban de vuelta al instante, manteniendo la distancia. Shia estaba empezando a molestarse por sus tácticas de golpear y correr. ¡Uy! ¡Dejen de correr así! Muy bien, tendré que hacerlos papilla todos. Con sus orejas de conejo levantadas, Shia sacó algo de su tesoro oculto. Era una esfera negra hecha totalmente de metal y tenía un buen diámetro de 2 metros. Había cadenas colgando de una sección de la esfera. Shia unió la parte superior de Druken a esas cadenas. La gravedad se apoderó de la esfera y comenzó a caer al suelo. Shia la pateó al aire y la golpeó tan fuerte como pudo con su martillo. Hubo un fuerte estruendo metálico y la pelota fue enviado volando a una velocidad insensata. El demonio es el que se dirigía intentó esquivar, pero la esfera disparó una onda expansiva y ajustó su trayectoria. Incapaz de escapar, el águila y su jinete demonio fueron aplastados por una esfera de 10 toneladas. Sus destrozados restos cayeron a la tierra. Con otro giro de Druken, la esfera cambió de dirección y se dirigió hacia el lado de Shia. Durante el tiempo que le tomó regresar, Shia mantuvo a los demonios ocupados con sus balas explosivas. Aquellos que no pudieron defenderse a tiempo fueron asesinados. Una vez que la esfera regresó a ella, Shia le envió corriendo hacia un nuevo objetivo. Esta fue la última adición a Druken que Hajime había hecho. Era básicamente un kendama gigante. Shia podía controlar libremente su peso y su dirección usando su magia y el retroceso de los explosivos que Hajime había metido dentro. Shia envió su enorme kendama zumbando por el campo de batalla, se disparó, mató a alguien, regresó con ella y se disparó de nuevo. El deslumbrante meteoro iluminaba los cielos de la capital, lo que significaba la muerte para cualquiera que se encontrara en sus inmediaciones. Al poco tiempo estaba empapado en la sangre de los demonios. ¡Maldita seas tú y tus extrañas técnicas! ¡Todo el mundo retroceda! ¡Atáquenla desde el borde de su alcance! Midgale se mordió el labio y gritó órdenes, rodeó a Shia lanzando hechizos de restricción uno tras otro para ralentizarla. Sin embargo, Shia saltó más alto en el aire esquivando a cada uno de ellos. Era como si la gravedad no se apoderara de ella, pero entonces otro torrente de hechizos bajó desde arriba. Shia levantó a Druken sobre su cabeza y la giró rápidamente. El kendama unido a ella empezó a girar también. La bola giratoria se convirtió en su escudo, desviando el aluvión de poderosos hechizos que le habían disparado. ¡Ahora te tengo! Pensando que tenía las manos ocupadas defendiéndose de sus subordinados, Midgale se apresuró a atacar a Shia. Su águila lanzó un mortal aluvión de agujas de piedra, que Midgale aceleró con el hechizo de viento vendaval soberano. La tormenta de agujas se apresuraba hacia Shia. Shia aumentó su peso tremendamente y permitió que la gravedad la llevara a un lugar seguro.
Mihei sonrió con satisfacción, eso todavía estaba dentro de sus expectativas. Empezó a cantar otro hechizo planeando enterrar a Shi en una tormenta de cuchillas de viento, y ahí fue exactamente cuando las cosas dejaron de ir según lo planeado. Shia sacó una esfera de metal del tamaño de un puño aparentemente de la nada y la dejó caer. La pateó con todas sus fuerzas hacia Midgale. Antes de que pudiese terminar su hechizo, la esfera chocó contra su águila, golpeándola bruscamente. El águila negra se dirigió hacia el suelo, con Midgale todavía sobre ella. En un último acto de desesperación, disparó otra ráfaga de agujas de piedra accionadas por el viento mientras caía fuera de la vista. Shia apenas logró desviarlos con Druken. Aún así, unas cuantas le atravesaron perforándole el brazo y el hombro. Las agujas no eran lo suficientemente grandes como para causar un daño grave, pero todos los demonios sonreían como si ya hubieran ganado. Shia le dio la cabeza confundida. Un segundo después se dio cuenta de por qué estaban tan contentos. Las partes de su cuerpo que habían sido apuñaladas comenzaron a petrificarse. Parecía que la magia especial de este monstruo llamado Kotris era disparar agujas que petrificaban todo lo que tocaban. Esa era una habilidad bastante problemática. Normalmente, algo tan mortal como la petrificación solo podía ser curada a través de la magia de luz o elementos curativos fuertes. Y así, mientras Shia estaba peleando por su cuenta, pensaron que definitivamente estaba perdida. No había sanadores a la vista, e incluso si ella tenía alguna medicina a mano, definitivamente no le iba a dar el tiempo suficiente para tomarla. En poco tiempo estaría completamente petrificada. Un segundo más tarde, sin embargo, sus sonrisas triunfantes se convirtieron en miradas de desesperación, pues Shia se había probado a sí misma más allá del reino del sentido común. Bajé la guardia, aún así, esto no es suficiente para detenerme. Se sacó las agujas del brazo y cerró los ojos. La petrificación dejó de extenderse, al igual que el retroceso de la marea comenzó a encogerse. En segundos, la petrificación había desaparecido y los agujeros en el brazo de Shia se habían cerrado. Los demonios gritaban, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? No había tomado ninguna poción ni le habían visto cantar ningún hechizo. Se había concentrado un poco y la petrificación junto con sus heridas acababan de desaparecer. Los demonios temblaban de miedo, sus voces temblaban, se enfrentaban a algo que no podían entender. Por supuesto, Shia no había hecho nada en especial, acababa de usar magia de restauración. Como con las otras magias antiguas, su aptitud para ella era sorprendentemente baja. Lo máximo que podía utilizar era para curar heridas menores y eliminar efectos de estado. A diferencia de la restauración automática de Yue, no podía regenerar las partes perdidas del cuerpo ni curar instantáneamente las heridas mortales, y definitivamente no podía devolver los objetos a su estado anterior. Aún así, con un poco de concentración podía curar heridas y fracturas menores y recuperarse de la mayoría de los efectos de estado de progresión lenta en pocos segundos. Si se le daba el tiempo suficiente, también podía curar heridas más graves. La desesperación de los demonios era comprensible. La fuerza abrumadora de Shia y su regeneración casi instantánea les había dejado sin opciones. No tenían forma de golpear a alguien que pudiera volar por el cielo, curarse cuando se le ordenara y que poseyera el poder de fuego de un tanque. Los generales en la tierra habrían estado aterrorizados por su abrumadora fuerza. Los demonios tenían la misma mirada de terror en sus ojos que los antiguos oponentes de Hajime cuando vieron su poder. ¡Esta conejita es un monstruo! Ahora bien, ¿continuamos? Shia cargó sobre sus hombros a Druken y se arrojó sobre los aturdidos demonios. Sus esponjosas orejas de conejo ondeaban con la brisa. Cada golpe de su martillo trajo una muerte segura a un demonio. El miedo finalmente los quebró. Los demonios atacaron a Shia. Todos los pensamientos sobre estrategia y formación desaparecieron. Shia se ocupó tranquilamente de su ataque, aplastándolos con su kendama o destruyéndolos con sus balas explosivas. Cuando el último miembro del escuadrón de Midgale fue víctima del martillo de Shia, una sombra oscura cubrió la luna. Miró hacia arriba y vio nubes oscuras que se formaban sobre ella. Midgale cayó a través de ellas, dirigiéndose directamente a Shia. Parecía que su águila estaba demasiado herida para hacer otra cosa que zambullirse directamente hacia abajo. Puedes ser fuerte, pero apuesto a que ni siquiera tú podrás esquivar 1000 rayos a la vez. A sus palabras, incontables rayos cayeron sin un patrón o lógica discernible. La electricidad llenó el cielo. Normalmente la habilidad del martillo del trueno disparaba un solo y enorme rayo desde el cielo. Sin embargo, Midgale había fracturado el hechizo y extendió su poder sobre un área mucho más amplia. Realmente era un maestro de la magia. Los rayos alcanzaron rápidamente a Midgale.
Parecía que su plan era llevarse a Shia con él mientras ella estaba distraída por el aluvión de rayos, incluso si el poder del hechizo se hubiese diluido, e incluso si Shia era una monstruosidad divina, el trueno al menos detendría sus movimientos durante un rato. Además, el rayo viajaba a 100 millas por hora, nadie podía seguirlo a simple vista, mucho menos esquivarlo. Midgale apretó los dientes y vio a sus compañeros morir uno tras otro mientras cantaba este hechizo. Pase lo que pase, se aseguraría de que no terminara en vano. Lo que sucedió después, sin embargo, excedió una vez más las estimaciones de Midgale. Shia estaba esquivando los rayos. No, tal vez fue más preciso decir que estaba donde sabía que no la golpearían. Midgale la había subestimado, no se había dado cuenta de que Shia también poseía una habilidad que le permitía esquivar las cosas demasiado rápido para verlas. En las últimas semanas, Shia había desbloqueado otra de las habilidades derivadas de visión futura, visión profética. Le permitía ver 2 segundos en el futuro cuando ella lo deseaba. No era tan poderoso como bifurcaciones de caminos, pero también requería mucho menos maná para activarse. Además, podía activarla en rápida sucesión. Este fue el resultado de su constante entrenamiento. ¿Qué demonios eres tú? Solo una conejita común y corriente. Shia bromeaba con Midgale mientras seguía esquivando la tormenta de rayos. Naturalmente, Midgale también pasó al lado de ella. Mientras lo hacía, Shia lo rodeó con su kendama. Estaba demasiado cerca para que la propia pelota le diera, pero las cadenas lo envolvieron atrapándolo en su lugar. ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Como desees. Shia giró a Druken y envió a Midgale a toda velocidad hacia el suelo. La fuerza centrífuga acumulada por el golpe de Shia fue tremenda y Midgale cayó al suelo con la fuerza de un meteorito. La barrera de viento que levantó en el último minuto logró mantenerlo con vida, pero solo por un momento. La mayoría de sus huesos estaban destrozados y tosía sangre. Shia se posó en el suelo cerca de él. Luego ella cargó a Druken sobre su hombro y caminó hacia el demonio destrozado. Midgale la miró con ojos vacíos. El solo hecho de permanecer consciente era una prueba en ese momento. Las esquinas de sus labios se convirtieron rápidamente en una sonrisa de autoestima. Ni siquiera él sabía si era porque no había conseguido la venganza que tanto anhelaba o porque acababa de ver cómo una chica aniquilaba todo su equipo. Después de lo que había visto, todo lo que podía hacer era sonreír. Con los ojos fijos en Shia, Midgale pronunció sus últimas palabras. En su mente se disculpó con Catleya por no poder vengarla. Eres un monstruo. Gracias por el cumplido. Lamentablemente, su insulto solo sirvió para hacer feliz a Shia. Si realmente hay una vida después de la muerte, tendré que buscar a Catleya allí. Este fue el último pensamiento que pasó por su mente antes de que el martillo de Shia acabara con su vida. Shia miró al cadáver maltratado de Midgale y se sonrió a sí misma. Parece que por fin soy lo suficientemente fuerte para que me llamen monstruo también. Finalmente me estoy acercando más a Hajime-san. Ahora debería ver cómo le va a Yue-san. Shia miró hacia donde sintió el maná de Yue. Parecía que la habían teletransportado bastante lejos. Si me apuro, tal vez todavía pueda conseguir darle algunos buenos golpes a ese maldito bastardo. Con eso, Shia corrió a reunirse con Yue. Capítulo 2. La invasión de la capital. Parte 4. Los dragones de ceniza llenaron el cielo en tal número que borraron la luna. Había fácilmente más de un centenar de ellos. En el centro había un enorme dragón blanco y sobre ese dragón cabalgaba Freyd Badwa. Espero que no lo consideres cobarde. Dividir la fuerza de tu enemigo es una de las bases de la estrategia. Freyd vio cómo Shia y Midgale desaparecían a través de la grieta cósmica de Freyd. Luego se giró hacia Yue mientras el escuadrón de águilas de Midgale volaba tras él. Aunque no mostraba signos de usar magia de viento, ella seguía flotando en el cielo. Freyd esperaba ver algún tipo de reacción por parte de Yue después de lanzar a su compañera por un portal, pero ella le miró en silencio. Como todos los demonios, Freyd se consideraba superior a las otras razas. Estaba orgulloso de su raza, tenía una creencia inquebrantable en su dios y era básicamente un tipo inflexible en todas partes. Por eso, nunca se dejaría seducir por alguien de otra raza. Sin embargo, pensó que sería un desperdicio matar a esta chica que brillaba tan bien como la luna. Ese era el poder de la apariencia de Yue. Por supuesto, sabía que necesitaba matar a Yue para debilitar a Hajime, y aún así la odiaba por matar a tantos de sus compañeros, pero no pudo evitar charlar un rato más.
¡Qué desperdicio! Mujer, no importa lo hábil que seas, incluso si puedes lanzar hechizos sin cantar, mientras seas un mago no tienes esperanza de victoria. ¿Qué dices a eso? ¿Por qué no te unes a mi lado? Alguien de tus habilidades sería bien tratada aquí. Ni en 1.000.000 de años, feo desgraciado. Yue ni siquiera se molestó en considerar su propuesta y se burló. Aunque ella lo llamaba feo, Freyd era más guapo que la mayoría de los hombres. Su buen aspecto, combinado con su influyente posición, significaba que las mujeres demoníacas estaban sobre él. Por ningún estándar podría ser considerado un feo miserable. Sin embargo, yo había visto la expresión de puro éxtasis que Freyd había hecho cuando habló de su dios. Esa ciega devoción le había dado asco. Por supuesto, su expresión ahora era normal, pero eso le hacía aún más ridículo para Yue. Incluso dejando todo eso de lado, Yue no tenía intención de estar con ningún otro hombre que no fuera Hajime. La sonrisa de Freyd se congeló en su lugar. Así que elegirás el martirio antes que a mí. ¿O es tu lealtad a este país tan fuerte? Te lo diré ahora, no son dignos de tu lealtad. La gente de aquí son tontos, engañados en falsedades que creen ciegamente. No vale la pena sacrificar tu vida por ellos. Estarías mejor servida aprendiendo las enseñanzas de nuestro Dios, el gran Alba-sama. Una vez que abras los ojos a la verdad, tú también lo harás. Yue respondió a su parloteo religioso con un aluvión de hojas de viento. No podía soportar oír más. Una fuente de sangre apareció en el cielo nocturno. Las espadas de Yue le habían cortado el hombro a Freyd mientras intentaba esquivar. El hecho de que hubiera sido capaz de reaccionar a tiempo demostró que era lo suficientemente hábil como para conquistar un laberinto. Si sus sentidos no hubiesen sido tan finos, habría perdido un brazo en ese momento. Yue miró fríamente a Freyd, quien le miró con ira. Solo despreciaba a este aspirante a conquistador de demonios. Ahórrate tus bonitos discursos, lastimaste a Hajime y por eso morirás. Yue invocó una helada ventisca, la azotó en un tornado de nieve y hielo, ocultándola de la vista. La tormenta blanca que conectó el cielo y la tierra bajó la temperatura circundante hasta casi congelarse. Los dragones de ceniza más cercanos a ella se congelaron en segundos. Ella había combinado el hechizo de viento de nivel intermedio, destello de tempestad, con uno de los hechizos de hielo más fuertes, prisión de escarcha. Los dragones de ceniza congelados cayeron a la tierra, rompiéndose en 1000 pedazos al caer al suelo. Era como si yo hubiese provocado una era de hielo focalizada. Los dragones habían estado congelados todo el tiempo, incluso cuando se rompieron, su sangre permaneció congelada. Así que te niegas a considerarlo. Muy bien, mátenla. Freyd apretó los dientes y ordenó a sus hombres que atacaran. Acababa de perder a 20 dragones de ceniza de una sola vez. No quería perder más. Las bolas de aurora se acercaron a Yue desde todas las direcciones, todas al mismo tiempo. Una lluvia de meteoritos de color arcoíris llovió sobre ella. Las bolas de aurora penetraron fácilmente el tornado de hielo de Yue. De hecho, lo destrozaron por completo. Freyd esperaba ver a Yue ensangrentada y golpeada, pero en vez de eso se encontró con la visión de ella ilesa entre un grupo de esferas negras. En el momento en que vio que ella aún estaba viva, ordenó a sus hombres que volvieran a disparar. Sin embargo, esas mortíferas esferas de aurora eran continuamente absorbidas por los agujeros negros de Yue, o tenían sus trayectorias completamente redirigidas. Yue manipuló su gravedad y se elevó hacia el cielo. A pesar de la mortífera barrera a la que se enfrentaba, estaba tranquila. Las incontables caídas del cielo y separación espacial que la rodeaban parecían satélites en miniatura protegiendo su estrella. Si los ataques de aliento no funcionan, entonces te golpearemos directamente. ¡Ataquen! Los dragones de ceniza obedecieron inmediatamente. Sus garras eran lo suficientemente afiladas como para hacer picadillo a una niña tan pequeña como Yue. Llegaron en oleadas esperando dominarla con números. Donde quiera que mirara Yue estaba rodeada de gris, pero incluso entonces no estaba preocupada. Yue simplemente cerró los ojos y empezó a concentrarse. Pensando que un objetivo inmóvil sería una presa fácil, los dragones de ceniza se acercaron, sus garras descubiertas y sus fauces abiertas de par en par. Segundos antes de que la hicieran pedazos, los párpados de Yue se abrieron. Ella pronunció el nombre de su hechizo, Vacío Roto. El mismo espacio se astilló, todo parecía como si estuviera siendo visto a través de un espejo roto. Miles de líneas surcaban el cielo y donde esas líneas se unían, el mundo se difuminaba. Cualquier dragón de ceniza atrapado a lo largo de esas líneas fue destrozado. Llovía sangre del cielo mientras los dragones eran destrozados con un asqueroso ruido. Este fue su nuevo hechizo espacial, Vacío Roto. Dividía el espacio a lo largo de líneas que ella definió, cortando sin piedad cualquier cosa que se encontrara atrapada a lo largo de ellas.
Debido a que deformaba el espacio en sí mismo, no había forma de defenderse contra él. 30 dragones de ceniza más se unieron a la lista de bajas. Frey tembló, ni siquiera él podía lanzar un hechizo mágico espacial a esa escala, especialmente no tan rápido. ¡Tanta habilidad! ¿Podrías ser tú también alguien escogida por Dios? ¿Eres tal vez el campeón de ese falso dios Ejid? Ahora veo por qué rechazaste mi propuesta. ¡Qué ridículo! Lucho solo por Hajime y para Hajime. No me confundas con gente como tú. Frey parecía convencido de su propio malentendido. Joe le miró como si fuera una cucaracha particularmente repugnante. Frey parecía más preocupado por el hecho de que ella insultara a su dios que por el hecho de que ella lo insultara a él. Su expresión se volvió oscura. Parecía que Joe le había enfadado de verdad. Muy bien, entonces no hay nada más que discutir. Te mataré y haré desfilar tu cadáver delante de tu amante. Estoy seguro de que eso será lo suficientemente chocante como para dejarlo indefenso. Hablas demasiado, pero ¿puedes hacerlo feo? Una vena latía en la sien de Frey mientras Joe se burlaba de él otra vez. A la altura del desafío de Joe, intentó respaldar sus palabras con acciones. Gritó una orden al mismo monstruo en forma de ave que Joe había visto en su hombro en el gran volcán Gruen. Un segundo después, un trozo de los monstruos que había invadido la capital corrió hacia Joe. Parecía que planeaban atacarla desde el suelo. Mientras seguía manteniendo sus hechizos de gravedad, Joe también lanzó trueno dracónico para tratar con los monstruos que había debajo. Nubes oscuras se formaron sobre ella y un segundo después, un brillante dragón dorado descendió de los cielos. Ella disparó las auroras almacenadas dentro de sus separaciones espaciales a Frey y a sus dragones para mantenerlos a raya, mientras ella se concentraba en aniquilar a los enemigos en tierra. Su dragón relámpago, que normalmente se tragaba todo a su paso, estaba bloqueado por un monstruo tortuga de 6 patas, un Apsot al parecer. Era la misma criatura con la que se habían encontrado al rescatar a Kaori y a los demás. De hecho, el Apsot estaba devorando al dragón de Yue. La magia especial de Apsod era que podían absorber otros hechizos y almacenarlos en su caparazón, y este Apsod era mucho más grande que el que habían combatido en el gran laberinto de Orcus. Yo adivino que Fred había refinado su diseño. Pero el trueno dracónico de Yue no era nada para evitar. Mientras chupaba el dragón, lo levantaba del suelo. Su caparazón crujió por la tensión de defenderse de la boca del dragón. Incluso mejorada, parecía incapaz de lidiar con la magia compuesta hecha de múltiples hechizos. Aunque podía absorber el rayo, no podía absorber la magia de la gravedad al mismo tiempo. Antes de que el caparazón del lazo fuera aplastado por la presión, otro apareció y comenzó a absorber la magia de gravedad del dragón. El trueno dracónico no pudo resistir a 2 Apsos activados y fue desmantelado en poco tiempo. Los 2 Apsos luego devolvieron la magia absorbida a Yue. ¡Qué molestos! 2 rayos de luz, uno amarillo y el otro negro, se dirigían directamente a Yue. Las esferas de gravedad de Yue tenían las manos ocupadas absorbiendo las auroras de los dragones de ceniza, así que ella ajustó su gravedad para caer de nuevo hacia la superficie. Ya sé cómo lidiar con ese extraño hechizo de relámpago tuyo. Mientras mis Apsos estén aquí, tu magia es inútil. Frey sonrió triunfalmente. Yue no se molestó en responder, miró a los Apsos durante unos segundos, luego volvió a cerrar los ojos y empezó a concentrarse. ¿Planeando retorcer el espacio otra vez? No te lo permitiré esta vez. Su dragón blanco y sus dragones de ceniza dispararon su ataque más concentrado hasta ahora. Al mismo tiempo, monstruos que parecían gatos negros saltaron hacia Yue. Incluso si Yue podía mantener a raya las auroras, sus movimientos estaban entorpecidos cuando estaba haciendo el lanzamiento. Fred confiaba en que los gatos la atraparían. Los gatos desataron una tormenta de tentáculos en Yue, tejiendo entre sus esferas negras. Los tentáculos le infligieron innumerables heridas a Yue, dejándola hecho un desastre sangriento. A pesar de lo mal que parecía, ninguna de las heridas fue profunda. Aunque lo hubiesen sido, la última defensa de Yue no estaba en sus barreras o su magia de gravedad, sino en su regeneración automática. Cuando sus compañeros estaban con ella, usaba barreras para protegerlos e incluso esquivaba los ataques porque no le gustaba que le destrozaran la ropa. Sin embargo, su estilo de lucha original había sido ignorar todos los daños y centrarse por completo en atacar. Frey observó con satisfacción cómo sus gatos despellejaban a Yue. Sin embargo, su mandíbula se abrió sorprendida cuando esas heridas desaparecieron al siguiente segundo. ¿Es eso magia antigua también? ¿Cuántos laberintos has conquistado? Era verdad que todos tenían magia de restauración, pero al menos en el caso de Yue, eso no era lo que ella estaba usando.
Frey sabía que su única esperanza era aniquilar a Yue antes de que pudiera recuperarse. Ordenó a sus monstruos que se comprometieran en un ataque total. Luego comenzó a cantar otro hechizo espacial también. Desafortunadamente para él, Yue terminó primero. Sus ojos se abrieron y su hermosa voz resonó por el caótico campo de batalla. 5 dragones celestiales. Otra ola de nubes oscuras oscurecía el cielo. Un furioso tornado se levantó a su lado. Corrientes de agua se juntaron y congelaron en una masa sólida. El polvo gris se unió en un monstruoso dragón. Llamas azules que ardían más ardientes que el infierno se enrollaban a su alrededor. 5 enormes dragones elementales aparecieron en el cielo nocturno sobre la capital. Cada uno de ellos estaba compuesto por un elemento diferente unido por la magia de gravedad. El aire crujió tras estas 5 bestias celestiales y todos los dragones de ceniza chillaron de miedo. Instintivamente se habían dado cuenta de que estas criaturas divinas eran mucho más poderosas. Las creaciones de Frey ya no estaban interesadas en matar a Yue, ahora solo pensaban en escapar. Miraron súplicamente a su señor. Frey miró fijamente a los dragones. Esto estaba tan lejos de su comprensión de la magia que no podía entenderla. ¿Esperabas sellar mi magia? Conoce tu lugar. Yue miró altaneramente a Frey, miró cada pedazo a la emperatriz que había sido alguna vez mientras apuntaba al suelo con su delgado dedo. Los dragones celestiales obedecieron la voluntad de su soberana y descendieron sobre sus enemigos. El dragón relámpago fue directo a Lapsop, ansioso por la revancha. El Lapsop empezó a absorberlo de nuevo, pero esta vez el dragón de fuego de Yue estaba justo detrás de él. Mientras el Lapsop estaba ocupado con un dragón, el otro derritió su caparazón con su calor abrasador. El Lapsop gritó de dolor, estaba siendo liquidado mientras aún estaba vivo. Liberado una vez más, el dragón relámpago se apresuró a encontrar otros objetivos. A decir verdad, el otro Lapsop que intentaba absorber al dragón relámpago de Yue, el dragón de fuego se tragó al Lapsop entero dejando solo cenizas. Mientras tanto, el dragón de hielo había congelado otro Lapsop, mientras que el dragón de tierra petrificaba todo lo que tocaba. Una vez liberado, el dragón de la tormenta corrió a cortar a través de todos los monstruos que Fred había convocado. Aunque era fuerte, Yue aún tenía dificultades para controlar a 5 dragones a la vez. El sudor le cubría la frente mientras seguía dirigiéndolos. Viendo una oportunidad, Fred ordenó a sus dragones de ceniza que atacaran. Yue llamó a sus 5 dragones elementales y sus fuerzas primitivas de la naturaleza chocaron con los devastadores dragones de ceniza de Frey. La diferencia de fuerza era clara, los pobres dragones de Frey fueron masacrados uno tras otro por las creaciones de Yue. Fue solo ahora cuando Frey empezó a entender que se enfrentaba a un monstruo mucho más allá de sus habilidades. Ese chico que había logrado sorprender en el gran volcán Grue no era la única persona de la que Frey necesitaba preocuparse. Las compañeras de Hajime eran igual de mortales. Finalmente se dio cuenta de lo arrogante que había sido cuando le pidió a Yue que se uniera a él como su subordinada. La única forma de que tuviera una oportunidad era ir a por todas. Se concentró y empezó a cantar el hechizo Fisura del Vacío, y cuando terminó, el espacio alrededor de Yue empezó a deformarse. Le siguió un leve estruendo que sonaba como los gritos del propio planeta. Yue sabía qué tipo de hechizo había lanzado Frey e instantáneamente cambió a defensa. El alcance de la fisura del vacío era demasiado grande para que ella lo evitara. La magia normal tampoco tenía ninguna posibilidad de defenderse de ella. Yue disipó sus dragones y sus esferas de gravedad, y luego instantáneamente lanzó su propia magia espacial. No podría sobrevivir si su concentración se dividiera en múltiples hechizos. Levantó su barrera espacial justo a tiempo para atrapar las explosiones causadas por la fisura del vacío de Frey. No eran explosiones normales, era como si el espacio mismo se hubiera roto. Los dragones de ceniza que quedaban de Frey y los monstruos en el suelo fueron aniquilados instantáneamente. El suelo debajo de Yue fue destrozado y las nubes sobre ella fueron destrozadas en pedazos. Fisura del vacío era un hechizo que se contraía a la fuerza y después rápidamente expandía el espacio en cierta área. Las ondas de choque resultantes causaron explosiones que eran inobstruibles por medios normales. Vaya, así que este es el poder de la magia antigua. Aunque todo lo demás había sido destruido, Yue aún estaba viva. Sus ropas estaban hechas un desastre y un goteo de sangre salía de su boca, pero estaba relativamente ilesa. Teniendo en cuenta lo destructivo que era el hechizo de Frey, fue increíble que hubiera recibido tan poco daño, e incluso las pequeñas heridas que había conseguido se curaron al instante. Yue debería haber sido borrada sin dejar rastro. La razón por la que no lo había hecho era porque justo antes de que Frey hiciera su hechizo, había lanzado Jaula de Ilusión.
Jaula de ilusión era un hechizo espacial que bloqueaba una sección del espacio en su lugar. Era un hechizo versátil que podía usarse como barrera y como medio para capturar un objetivo. Sin embargo, su costo de maná era una locura. Debido a lo apresurada que había estado, Yue no había sido capaz de arreglar completamente el espacio a su alrededor. Esa fue la única razón por la que sufrió algo de daño. Por supuesto, ese ligero daño se había curado instantáneamente gracias a su regeneración automática. También echó magia de restauración en su ropa para que pareciera como si nunca lo hubieran golpeado. Yue estaba allí en medio de la destrucción, disfrutando de la luz de la luna. Para Frey se veía casi divina. Esta vez, sin embargo, no la había subestimado. Frey disparó otro ataque desde su punto ciego. Sabía que sobrevivirías a eso, pequeña monstruo. Incluso cuando había lanzado Fisura del Vacío, Freyd había abierto una grieta cósmica detrás de Yue. Pasó por allí y su dragón blanco disparó un ataque de aurora. Aunque Yue fue capaz de esquivar el golpe cayendo a la derecha, el dragón le mordió el brazo al pasar. Un enorme chorro de sangre llenó su boca. A pesar de lo blanda que era la piel de Yue, el dragón no mordió hasta el final. Mantuvo el brazo de Yue atrapado en su boca y disparó otra aurora a quemarropa. Freyd estaba exhausto de lanzar hechizos de alto nivel en rápida sucesión, pero confiaba en que esta vez había dado jaque mate a Yue. Pero cuando vio la expresión de Yue, la confianza de Freyd se desvaneció, reemplazada por una completa y total desesperación. Ella le sonreía, era débil, pero sus labios estaban definitivamente enroscados hacia arriba. Freyd se encontró incapaz de mirar hacia otro lado. Ya no parecía un ser divino, en todo caso se parecía más a un diablo que a un dios. La luz de la luna, que antes había enfatizado su solemnidad, ahora proyectaba oscuras sombras sobre su rostro. Sus ojos carmesíes enmarcados por su cabello rubio dorado brillaban en la noche. ¿Te atreves a mostrarme tus colmillos? Fue entonces cuando Yue susurró el nombre del hechizo que había preparado para Freyd. Resurgimiento inverso. El río del tiempo también puede fluir hacia atrás. Yue no dijo esas palabras en voz alta, pero Freyd sabía que estaba en problemas. Freyd y su dragón sintieron que chocaron al mismo tiempo. El dragón mordió el brazo de Yue mientras se retorcía de dolor, pero a ella no parecía importarle. Una vez que su cuerpo quedó libre, voló hacia arriba usando la magia de gravedad. Segundos después, su brazo había vuelto a crecer. Yue miró a Freyd, que en ese momento estaba sangrando por múltiples heridas profundas. ¿Cómo se siente? Esas eran las heridas que Hajime te había hecho antes. Duelen igual, ¿verdad? ¡Maldita perra! ¿Cómo hiciste? Freyd apretó los dientes contra el dolor y miró a la chica, que le sonreía dulcemente. Ambos estaban cubiertos de sangre. El agujero en el pecho del dragón blanco parecía estar en carne viva e inflamada, como si la herida estuviera fresca. Se agarró a sus heridas luchando por mantenerse en el aire. El brazo izquierdo de Freyd ahora estaba aplastado y había un corte masivo en su pecho. También estaba tosiendo sangre. Ambos parecían estar al borde de la muerte. Todas esas heridas eran las que Hajime y las otras habían infligido a Freyd durante su lucha en el gran volcán Gruen. Resurgimiento inverso era un hechizo de restauración que restauraba las lesiones que un objetivo había sufrido en el pasado. Era un hechizo aterrador que podía reabrir cicatrices que deberían haber cicatrizado hace mucho tiempo. Yue había querido derrotar a Freyd con este hechizo desde el principio. Esta era su forma de vengarse. De vuelta en el gran volcán Gruen, Yue se había visto obligada a retroceder sin poder dar ni un solo golpe al hombre que había lastimado a su precioso Hajime. Se juró a sí misma que la próxima vez que viera a Freyd le daría una paliza. Una vez que habían despejado las ruinas hundidas de Melusine y aprendido la magia de restauración, ella había descubierto el hechizo perfecto para hacerlo también. Hacer que Freyd volviera a vivir su derrota parecía demasiado perfecto. Pero había un problema que había hecho difícil usar este hechizo. Resurgimiento inverso requería que el hechicero estuviera al menos a 3 metros del objetivo y tocando alguna parte de su cuerpo. Además, solo podía replicar tanto daño como el hechicero usara el maná. El combate cuerpo a cuerpo era el talón de Aquiles de Yue. Honestamente, ella dudaba de tener la oportunidad de acercarse a Freyd, especialmente cuando él estaba montando un dragón. Su plan había sido derribar a Freyd y acercarse cuando estuviera demasiado débil para defenderse, pero antes de que ella pudiera, él había acudido a ella por su propia voluntad, razón por la cual Yue había sonreído tan felizmente cuando su dragón le había mordido el brazo. Le había dado la oportunidad perfecta para vengarse. Parece que carezco de la habilidad para derrotarte tal como estoy. En este punto, mi única opción es
No te escaparás. Yue levantó la mano intentando darle el golpe final a Frey. Sin embargo, antes de que pudiera, un aluvión de magia la atacó desde abajo y se escucharon gritos de «Frey-sama, por favor retroceda, nosotros conseguiremos tiempo para su escape». Los demonios que habían invadido la capital habían regresado para ayudar a su señor. Cuando lo vieron luchando, cancelaron el asalto. Chicos, perdónenme. Furiosos por lo que Yue le había hecho a su señor, los demonios atacaron sin tener en cuenta sus propias vidas. Naturalmente, su lamentable bombardeo no pudo dañar a Yue. Aún así, fueron capaces de conseguir el tiempo suficiente para que Frey se escapara a través de una grieta cósmica. Desapareció justo antes de que la jabalina encendida de Yue lo golpeara. Yue miró fríamente a los demonios que le gritaban maldiciones. Con un movimiento de su mano, lanzó Fisura del Vacío, el mismo hechizo que Frey había usado contra ella. Retorcidas explosiones sacudieron el suelo. Había metido mucho más maná de lo habitual. Le había molestado que estas plagas hubieran interrumpido su venganza. ¡Ay, maldita cucaracha! Yue chasqueó la lengua, la próxima vez se aseguraría de matarlo. Yue respiró hondo para calmarse. En ese momento, una alegre voz resonó por el campo de batalla. ¡Yue-san! ¿Ese bastardo sigue vivo? Si es así, permíteme darle unos cuantos golpes la próxima vez. ¿Qué pasó aquí? ¿Causaste un terremoto o algo así? El muy maldito escapó. Shia se dirigió hacia Yue saltando de una plataforma de maná azul pálido a la siguiente. Shia podía adivinar más o menos lo que había sucedido con esas pocas palabras. La resistencia de Frey la sorprendió. Shia sonrió amargamente y reconfortó a Yue. Las dos intercambiaron información y reabastecieron su maná. Mientras describían sus respectivas luchas, vieron un destello de luz arcoíris sobre el palacio seguido de una raya roja. Vieron cómo columnas de luz descendían al suelo, destrozando las murallas de la ciudad y vaporizando decenas de miles de monstruos en un instante. El silencio siguió, las dos se miraron y dijeron una sola palabra al unísono. ¡Hajime! ¡Hajime-san! Nadie más podría haber causado eso, las dos chicas eran una en mente. Vayamos al palacio por ahora. Sí, vamos. Yue y Shia miraron por última vez al páramo que una vez había sido la periferia de la capital. Con sonrisas cansadas, las dos volaron hacia el palacio. Y llegamos al final. De esa manera concluye el capítulo 2 del volumen 6 de la novela ligera de Rifureta. Bueno, tuvimos las dos peleas de Shia contra Midgale y su escuadrón en la una y Yue contra Frey y su ejército en la otra parte. Como vieron, hubo algunas cosas que no se vieron en la versión animada, como el intento de reclutamiento de Frey a Yue. También aquí se menciona el nombre del dios de los demonios, que se llama Alba, y algún otro detalle por ahí. Pero lo que sigue igual es que Frey lamentablemente sigue vivo y volvió a escapar. Ya les llegará su hora. Bueno, espero que de verdad les haya gustado mi relato y esa parte de la historia. Si fue así, apoya el video dejando tu me gusta para que podamos llegar a más personas. También comenta qué te pareció ambas peleas y no olvides suscribirte si no lo estás y activar las notificaciones para no perderte los siguientes videos. Para el próximo video les traeré el capítulo 3 completo donde veremos ahora sí la gran batalla entre Hajime y Noint. No te la puedes perder. Eso ha sido todo por ahora. El Relator JC se despide, que la pasen chévere y conmigo será hasta el próximo video. ¡Adiós!